Digo, es por eso que esta materia se ha incluido o está incluido en casi todas las carreras, ¿no? Eh, y ahora, especialmente nosotros como cristianos, debemos de tener esa actitud, pero tenemos que utilizarla. Estaba en esta semana hablando con alguien y me decía, no, no debe haber oratoria en teología o en seminario, porque como que la gente aprende a hablar en público y puede manipular a los hermanos en la prédica, puede utilizar más eh, el arte de dominar al público y no dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero por un lado está bien, por un lado está bien, pero por otro lado también el saber eh, comunicarse de manera correcta con el público, ¿no? Muchas veces, o puede ser que nuestras iglesias sean pequeñas, de 10 15 miembros, pero en algún momento vamos a traspasar, vamos a llegar a tener 50 100 70 80 miembros, y va a ser ahí cuando nosotros queramos hablar en público, cuando queramos dirigirnos hacia la congregación, no vamos a poder. Entonces vamos a reiterar rápidamente un breve repaso y quiero que usted me ayude a recordar lo que avanzamos el anterior lunes. Hermano Joel, eh, ¿qué es lo que recuerda de la clase anterior? Hermano Eduardo, buenas noches. Creo que no puede hablar tan en micro, pero buenas noches, bienvenido. Amén, pastor. A ver, bueno, lo que hablamos la anterior clase era la introducción a, bueno, lo que es la hablar claro, forma eh, elocuente. Se hablaba también de ah, del vocabulario, me parece que hablamos, de transmitir, ¿no? Y lograr que la transmisión sea, ah, digamos, entendible en el lenguaje y también un poco la forma del idioma, ¿no? Que tiene que ser también entendible. Eso, pastor, eso me acuerdo un poco. Ok, hermana Felipa, a ver quién nos puede colaborar, quién nos puede ayudar de lo que se acuerda de la anterior clase. Buenas noches, pastor. Mi madre no se encuentra, ha salido a mi puesta, fue a vender y me dejó su teléfono para que pase yo a clase y no me acuerdo nada. Y ahora, ¿a quién nos voy a poner nota? Comenzamos entonces la clase de esta noche. El tema de esta noche lleva, vamos a ver, tratar de compartir un poco. Vamos a ver. La confianza y seguridad personal. ¿Ya? La anterior clase hablábamos de oratoria, es el arte de hablar en público, es el arte de hablar con elocuencia, es el arte de transmitir algo y algo que hace el orador o tiene que hacer el orador. En este caso, si el orador quiere vender algo, trabaja en dos aspectos, hablábamos muy importantes, ¿no? En la razón y la voluntad, ¿no? La razón era es que lo que yo estoy transmitiendo, él me entienda. Lo que estoy transmitiendo, el receptor me tiene que comprender lo que estoy transmitiendo. Y la voluntad es que hacer que lo que él escuchó lo ponga en práctica. En este caso, si estoy vendiendo un celular, tengo que transmitirle qué calidad de celular es, cuál es la característica del celular y luego hacer lo que él me compre, ¿no? Ahora vamos a ver la confianza que tenemos que tener nosotros como oradores, que tenemos que tener nosotros, nuestra confianza y seguridad personal.
Vamos a ver, uno, la personalidad del orador. Si nosotros hay carreras que específicamente se caracterizan o llegan el título de ser oradores profesionales, ¿no? Pero en este caso, nosotros que estamos avanzando solamente una parte de la oratoria, pero tenemos que tener la seguridad personal, saber de que yo al subir a una plataforma, al subir a un lugar de 30, 40, no importa la cantidad de personas, tengo que tener la seguridad, primero yo como orador. Número uno, la personalidad mía, personalidad bien definida, identidad propia y personal son las exigencias fundamentales para transmitir un mensaje. La anterior clase hablábamos de no imitar hasta la voz. Yo les decía en la anterior clase de que hay hermanos, si nos vamos al ámbito espiritual, hay pastores, hermanos, que quieren predicar tal como aquel pastor. Quieren predicar como aquel pastor, quieren peinarse como aquel pastor, incluso hasta la forma de hablar del tal pastor. Y yo conocí a un hermanito, cantaba hermoso, pero él quería imitar hasta la voz de Jesús Adrián Romero. Entonces acá nos habla tener la personalidad bien definida. Si mi voz es ronca, tengo que tener la ronca mi voz. Tengo que tener mi identidad propia. Y hoy está de moda la marca personal, ¿no? Hay muchos podcasts, hay bastantes programas y hay muchas personas que están creando su identidad propia. Identidad propia y personal son las exigencias fundamentales para transmitir un mensaje. En este caso, en el ámbito evangélico, en el ámbito espiritual, de, de transmitir un mensaje de la palabra, tengo que tener mi identidad propia. Tengo que tener mi sermón propio, en otras palabras. ¿Qué más? Tener aquello que se quiere transmitir, saber cómo decirlo. Si yo quiero transmitir un mensaje de venta como orador, tengo que saber cómo decirlo, de cómo hacer la presentación del producto. En este caso, si nos vamos al ámbito evangélico, saber cómo presentar la palabra de Dios, cómo presentar el mensaje de Dios, cómo saber presentar lo que Dios quiere hablar a través de mí. Se debe cultivar y trabajar sobre determinadas condiciones, naturalidad, claridad en ideas, facilidad de expresión, memoria, sensibilidad y cualidades, sinceridad, humildad, coraje y paciencia. Estas son las cosas más importantes dentro de la personalidad del orador. Cultivar y trabajar sobre determinadas condiciones, por ejemplo, ser natural, ser propio, cultivar y trabajar sobre determinadas condiciones, ideas claras de lo que yo quiero transmitir, no hablar y remundar y seguir hablando, dando vuelta al asunto y no lo largo de una vez. Facilidad de expresión, el manejo de las manos, en la postura del cuerpo, tener la memoria. Esto es importante, hermano. Si nosotros no podemos memorizar lo que estamos hablando, tenemos que tener, eh, hay unas tablas que usan los médicos donde hacen las historias clínicas, si nosotros estamos detrás de un púlpito, detrás de una plataforma donde podemos asentar el texto, tener nuestra ayuda a memoria, si en caso no podemos captar o no podemos memorizar todo lo que vamos a hablar, ¿no? Y dentro de este conjunto de la personalidad del orador, yo quiero mencionar dos aspectos importantes. Yo lo he puesto esto. Uno, la cualidad espiritual. ¿Por qué yo puse cualidad espiritual? Porque la oratoria en este sentido lo vamos a transmitir un poco más al ámbito espiritual, no tanto al mundo comercial, que usted puede pasar oratoria en otro seminario y más lo preparan para el ámbito comercial. Yo más lo vamos a preparar más al ámbito espiritual.
Número uno, cualidades espirituales. Sensibilidad y un carácter grande y elevado. También debe meditar y pensar con continuidad. El orador, en este caso el pastor, tiene que meditar y pensar. Cuanto más se medita, se piensa sobre el tema, se abarca el contenido, exponer con conocimiento de causa. En este caso, si nosotros queremos exponer el mensaje de la palabra, queremos exponer la palabra del Señor, nos toca dar un tema, lo que tenemos que hacer, hermanos, y dentro de la oratoria es meditar y pensar sobre el tema que queremos dar. Porque si nosotros lo hacemos nuestro sermón, no sé cuánto tiempo usted tarda antes de su sermón, pero lo hacemos el sermón y no meditamos en él, no pensamos en él, cuando por más que seamos los mejores oradores, vamos a improvisar algo que no hemos escrito. Entonces, en el ámbito, en las cualidades espirituales, el orador, en este caso el pastor, tiene que meditar y pensar continuamente sobre el tema que va a hablar. Cuanto más medita y piensa sobre el tema, más abarca el contenido. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, un tema, la salvación. ¿Quiénes podrán ser salvos? ¿Cuáles son las consecuencias o causas para no ser salvo? ¿Qué gano con la salvación? Entonces, todo eso del tema estoy meditando, estoy pensando y estoy abarcando más el contenido. A ver, ¿qué pasa si no recibo a Cristo? Me voy al infierno. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa si acepto? ¿Qué pasa si soy salvo? Y si soy salvo, ¿a dónde me voy? Y si no soy salvo, ¿a dónde me voy? Entonces, estoy meditando en el tema y los contenidos del tema se van abriendo más. Pero si yo preparo mi sermón y solamente le doy una leída y lo dejé, un ejemplo, lo hice miércoles o durante la semana hasta el miércoles, lo guardé mi sermón y recién lo abro el día domingo, o sea, las ideas que yo quiero hablar sobre el tema, el contenido no va a ser muy claro. Entonces, voy a subir al púlpito, voy a subir a la plataforma donde yo vaya a dar el tema y solamente el contenido de mi tema va a ser bastante corto. Entonces, exponer con conocimiento de causa, con métodos y orden, seguridad, elegancia, dignidad y decoro. Son las partes espirituales para exponer un tema en específico. Entonces, nosotros como pastores, queridos hermanos, como líderes, que tenemos que poner un tema, lo primero que tenemos que meditar mucho en el tema. Estos grandes oradores usted ve, puede entrar, por ejemplo, don Carlos Mesa, yo estuve leyendo bastante, es un excelente orador. Don Carlos Cuauhtémoc Sánchez, otros grandes oradores que realmente, y ellos ven cómo hablan en público, cómo manejan el tema que van a exponer, pero ¿por qué lo manejan tan bien? ¿Por qué? Porque han meditado mucho, han pensado mucho y los temas que ellos están dando lo han dictado tanto en los temas que ya no necesitan ni siquiera una ayuda de memoria, ni siquiera necesitan algo para si algo se le olvidó estar leyendo. Ahora también viene la parte física. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Tiene tanta importancia como cualquier otra. La vestimenta debe ser relativa al ámbito donde se desarrolla el discurso. Nosotros como oradores, en este caso como pastores, como portadores de la palabra, nuestra vestimenta tiene que ir acorde al lugar donde yo estoy dando el discurso, en este caso, donde yo estoy predicando, donde yo estoy dando la palabra. Si me invitan a un lugar de lujo, donde todo es aire acondicionado, vidrio, pues mi vestimenta tiene que estar acorde. Por más que, hermanos, que yo sea tan orador, maneje la oratoria a la perfección, entre salude, eh, haga que la gente se centre en lo que voy a hablar, me atienda. Pero si mi vestimenta no va acorde con con el lugar donde yo voy a dar el discurso, no va a pasar nada. ¿Por qué?
porque, y más adelante lo vamos a ver, mínimo detalle que usted tenga en su ropa, la gente se va a centrar en eso. Si usted dentro de su polera tiene un dibujo que llama la atención, la gente no lo va a atender, sino va a estar atento a la polera, al dibujo de la polera. Entonces, la vestimenta, hermano, es muy importante. Otro aspecto importante del aspecto físico es la voz. Se exige una voz agradable y vigorosa. Nuevamente aquí le vuelvo a decir, no tratar de imitar a alguien. No tratar de imitar a alguien. No. Queremos predicar tal como predica Cas Luna, como Dante Gebel, como Maldonado. O sea, queremos, o a cierto pastor de acá que conocemos, queremos predicar tal como él. Hasta la voz. ¿No? Y acá dice que la voz debe de ser agradable, vigorosa, ¿no? Rica, vigorosa y dura si se quiere mostrar el carácter de liderazgo. ¿Sabe qué? El gritar, el gritar no es bueno. Hay mucha gente, muchos pastores que les gusta, piensan que al hablar más fuerte, que al gritar, la gente lo va a escuchar. No, pero tampoco podemos tener una voz eh, tan fina que ni siquiera en los momentos o en las palabras que tenemos que elevar la voz no la elevamos. Tenemos un tono de voz tan así, en un solo tono que ni siquiera podemos elevar ni bajar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, porque muchas veces nosotros venimos, hermano, buenos días, ¿cómo están? Y tenemos una voz tan suave que cuando nos toca elevar la voz, nos toca dar un mensaje de que se arrepientan, hermanos, pueden levantar las manos, pueden pararse, que los hermanos se despierten, no lo vamos a hacer porque nuestra voz está así. Entonces, no, no hay que elevar tanto la voz, no hay que gritar, porque al gritar no nos van a escuchar, no nos van a tomar la atención. Y si tenemos una voz tan suave, tampoco. El cultivo de una voz agradable no es difícil, pero se requiere concentración y esfuerzo. Es importante saber escucharse a sí mismo y completar con la atención del público. ¿Sabe qué? Los grandes oradores, ¿ya? Incluso yo cuando predico, cuando voy a dar una charla o predicar, cuando hay mucha gente, bueno, y también cuando predico nomás para pocas personas, lo que siempre hacía y hago es grabarme, siempre yo me grabo con mi celular, ¿no? Y luego trato de escuchar mi voz, dónde debo aumentar el tono, dónde debo hacer esto. O cuando estaba dando examen precisamente de oratoria, nos hacían poner el espejo y hablarnos, o sea, predicarme, porque yo hacía sermones, yo predicarme a mí mismo, ¿no? Y escuchar mi tono de voz, mi gesto, mis manos. Entonces eso es importante, hermano. Eh, ¿Qué más podemos hablar de los gestos? Los gestos es muy importante, hermano. Eh, los gestos es muy importante. Debemos destacar el cuidado de los gestos y de los movimientos de las manos durante el discurso. Hay mucha gente que usa mucho las manos, pero no sabe en qué momento utilizarlas. No, muchas veces estamos hablando algo, estamos mirando algo, pero nuestra mano está lejos. Nuestras manos y nuestra postura del cuerpo tienen que ir acorde a lo que yo estoy hablando. ¿No? Muchas veces agarramos el micrófono y lo tenemos ahí y no lo movemos para nada, no tenemos gesto. Entonces, debemos destacar el cuidado del gesto, el movimiento de las manos durante el discurso. No olvidemos que el rostro es el espejo de nuestro espíritu. El rostro se conjugan durante la expresión de los sentimientos.
La cara traduce esa vibración o es dolor, ojo, ceja, boca, cabeza, de acuerdo al movimiento. Nuestro rostro también, hermano, tiene que expresar, no puedo decir yo eh, algo de alegría si mi rostro, mis cejas están diciendo lo contrario, ¿no? Muchas veces podemos, dentro de la iglesia, ¿quién vive? Cristo es su nombre. Un grito de júbilo. No, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Hay una alabanza. No puedo decir yo, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Entonces, si mi rostro no está reflejando lo que estoy diciendo. ¿Sabe qué? Y el orador, hermano, el orador tiene que tener eso. Saber cuándo estar riendo en el discurso, cuándo ponerse triste cuando está hablando algo serio, ¿no? Entonces, el manejo del rostro y de las manos tienen que ir acompañados. Entonces, pueden expresar lo que ninguna palabra puede hacer solamente con la comunicación no verbal. Muchas veces la gente no necesita hablar. Muchas veces la gente no necesita hablar porque solamente con la mirada nos lo dice todo. ¿Está de acuerdo o no? Y ya, nos damos cuenta que no está de acuerdo. Y si dice está de acuerdo y nos reímos y que estamos de acuerdo. No. Entonces, las cualidades espirituales de un orador, en este caso un cristiano, un pastor o un predicador de la palabra, tiene que tener sensibilidad de un carácter. Dentro de las cualidades físicas, tener de suma importancia la vestimenta, la voz. Pero ¿sabe qué? Y esto quiero enseñarle también algunas anomalías de la personalidad. Esto es lo bonito, esto es lo positivo. Pero también hay la otra parte de que podemos ser oradores, podemos ser predicadores, pero tenemos que trabajar en lo siguiente. Somos incapaces de adaptarse al ambiente social. Y esto él le decía el pánico escénico, ¿no? Somos incapaces de adaptarnos al ambiente social. Si llegamos y vemos harta gente, no queremos salir, tenemos miedo, tenemos miedo. Muchas veces el orador aparenta algo que no es. Muchas veces las grandes empresas han sufrido fracasos porque han contratado oradores que aparentan ser algo, pero a la hora de vender el producto o de estar en el público dirigiendo un acto, no lo pueden hacer. Entonces, esto es importante, hermano, que nosotros como oradores, como portadores de la palabra, y por eso dice la personalidad del orador. ¿Qué más podemos hablar? Mire, esto es importante. Eh, Esto es muy importante y algo que tenemos que tener nosotros en cuenta como oradores y para hablar en público y para poder expresarlo en público, tenemos que trabajar en lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos influenciar en algo positivo a la gente, si queremos animar,
Tenemos que trabajar primero en nosotros, en nuestra personalidad y nuestra actitud mental. Esto es muy importante. La personalidad, según el tipo de motivación que exista en nuestra mente, puede experimentar hasta 5 tipos de actitudes mentales. Escuche bien, esto es interesante. La personalidad, la personalidad, según el tipo de motivación que exista en nuestra mente, puede experimentar hasta 5 tipos de actitudes mentales. Hermano, si yo quiero ser un motivador personal, yo quiero motivar a mis hermanos, quiero animar a mis hermanos. Si me contratan como orador para animar a cierto equipo, a cierto grupo de personas, tengo que trabajar en la personalidad y la actitud mental. Y les decía que según el tipo de motivación que existe en nuestra mente, puede experimentar hasta 5 tipos de actitudes mentales. Si bien es cierto, cada una de ellas no se da de forma única ni exclusiva, sino más bien mezclado lo que es importante. Por ejemplo, independencia, número 1, independencia. Las personas cuyas vidas prima esta actitud mental son positivas, dinámicas y realizan sus acciones sin que nadie le dé órdenes. Prima en ellos la iniciativa y el deseo de triunfar. Son extrovertidos, sinceros y dignos de confianza. Dentro de la personalidad y actitud mental, dijimos que puede haber hasta 5 actitudes mentales. La número 1 es la independencia. Hay personas, hay personas cuyas vidas prima la actitud mental son tan positivas. Yo creo que usted se va a encontrar a lo largo de la vida con personas que son tan positivas que no necesitan que todo el tiempo lo estemos empujando, le estemos diciendo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. ¿No? Prima en ello la iniciativa y el deseo de triunfar. ¿No? Todo el tiempo quieren triunfar, todo el tiempo están con esa mentalidad ganadora. Son extrovertidos, sinceros y dignos de confianza. Podemos confiar en ellos. La segunda personalidad es la dependencia. Primero era independencia, esta es la dependencia. En las personas que predomina esta actitud, vemos individuos que aún no han logrado dominar su personalidad. Esperan órdenes o motivaciones para iniciar un trabajo. Se identifican con lo bueno o positivo, pero siempre necesitan la ayuda para triunfar. Dentro de nuestras iglesias hay este tipo de hermanos. Dentro de la sociedad hay este tipo de hermanos o este tipo de personas. Número 1, las que son independientes son, no necesitan que alguien esté detrás de ellos. Siempre ellos tienen ganas de triunfar. Siempre ellos tienen ganas de estar adelante, al frente. Son extrovertidos, son sinceros y dignos de confianza. Pero este otro tipo de persona, hermanos, si nosotros nos vamos a convertir, y esto es muy importante dentro del ámbito pastoral, para saber con cuáles tipos de personas estamos tratando en otras iglesias. Entonces, si nosotros nos convertimos en un motivador dentro del ámbito de la oratoria, tenemos que saber esto, que hay personas que son dependientes, que no han logrado dominar esta personalidad, siempre esperan órdenes. Ellos, por más que vean que necesitan algo, o por más que ellos vean que se necesita hacer algo, o que tienen que hacer algo, siempre están esperando que alguien los mande, que le diga, hace esto. Y si usted le dice, lava un plato, solamente va a lavar un plato.
Por más que hayan 2 o 3 platos ahí, él va a lavar un plato. ¿Por qué? Porque usted le dijo lavar un plato. Siempre necesitan alguna motivación para iniciar un trabajo. Bueno, se identifican con lo bueno y positivo. Son buena gente, pero siempre necesitan una ayuda para triunfar. Siempre necesitan algo para triunfar. Otro tipo de mente que existe es el conformismo. Esta actitud mental hace que las personas vivan estancadas, sin ambiciones y conformándose con lo poco que han podido obtener en la vida. Si nacieron pobres, piensan que deben morir así. No se esfuerzan por sobresalir ni por triunfar. Mire, estamos hablando de la personalidad y actitud mental. Y dentro de esta actitud, la personalidad, según el tipo de motivación que exista en nuestra mente, puede experimentar hasta 5 tipos de actitudes mentales. Estamos aprendiendo la número 1 es la independencia. Esta gente que no necesita que los mande, esta gente que tiene sed de triunfar, que siempre está obteniendo, está trabajando, se está motivando. La segunda es la dependencia. Aquella persona que siempre necesita a alguien que los motive, siempre necesita que alguien le esté hablando. Si le dicen lava un plato, lava un plato. Si le dicen recoge una silla, recoge una silla. Por más que hayan 20 sillas abajo, si usted le dijo una, esa una la recoge. Luego viene la otra mentalidad, el conformismo. Son personas que han vivido o viven estancadas, sin ambiciones y se conforma con un poco. Y yo creo que usted ha escuchado esta frase, ¿no? Nací pobre y voy a morir pobre. No se esfuerzan por sobresalir ni por triunfar. Y hay muchos. Y nosotros como pastores debemos de darnos cuenta en nuestras iglesias y trabajar con este tipo de gente, con este tipo de hermanos y cambiarle esa mentalidad. Por eso es oratoria, el arte de hablar en público, de persuadir, de convencer. Y nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de personalidad. En algún momento, como usted maneja bien la oratoria, persuade, transmite un mensaje claro, le va a decir, mira, este tipo de persona es conformista, anda a hablarle, a ver qué puedes hacer. Y nosotros tenemos que saber que la persona que es conformista se conforma con lo poco que ha obtenido en la vida. Y tienen esta mentalidad, nacimos pobres y vamos a morir pobres. No quieren sobresalir. Hay otro, mediocridad. Nos vamos a encontrar también con las personas mediocres. Las personas en las que predomina la mediocridad tienen un carácter inestable. Hoy dice sí, mañana dice no. Se entusiasman rápidamente. Ya, ya, hagámoslo. Usted le dice, hagamos esto, ya, hagámoslo. Pero le sale algo mal, se desinfla. Ante la mínima cosa que usted le falle, ante la mínima dificultad, se desaniman y abandonan lo emprendido. Nunca triunfan en sus luchas, permanecen estancados en la vida. Parecido al conformista. Pero esta persona es la persona que se entusiasma rápido. Usted le dice, mira, eh, vamos a repartir folletos, vamos a evangelizar al barrio. Ya, vamos, vamos. Y hacen el programa o a un programa, a una campaña, lo hacen bonito. Pero
van donde el pastor, le dicen, pastor, queremos hacer una campaña evangelística en el barrio, necesitamos esto, esto, esto. Y el pastor le dice, mira, belleza su iniciativa, pero hay algo, no tenemos dinero. Tenemos que buscar dónde alquilar los parlantes, dónde hacer esto. Y esta persona que se entusiasmó de la nada, y cuando le dice, pucha, no hay plata, tenemos que jugar, shh, lo dejó. ¿Por qué? Porque a la primera prueba abandona lo emprendido. Viene otro tipo de personalidad con la que tenemos que trabajar como oradores. El negativismo. Esta es la peor actitud mental que puede existir en el hombre. Hace que las personas lo vean todo difícil o imposible. Piensan que nada es realizable y lo peor, viven contagiando de sus negras ideas a los demás. Una especie de muertos en vida que nunca triunfarán. ¿Usted ha visto a estas personas que son tan negativas? Hagamos esto. No se puede. Hagamos esto otro. No, no vamos a poder. Y lo peor, hermano, lo peor, es que esas ideas que ellos tienen, la transmiten a los demás. Lindo fuera que Valdir, hagamos esto, no, no, no se va a poder. Y que esa negatividad que tengo yo se quede conmigo, que yo la mantenga. Pero, ¿qué pasa con esta persona negativa? Lo comparte y hace la bola de nieve. Hace la bola de nieve, ¿no? Lo, lo va haciendo más grande, en lo más grande, en lo más grande. Entonces, esto es lo triste de esta persona negativa, que tiene eso que nunca se va a poder, que nunca va a poder hacer nada, pero lo triste y lo más triste es que lo transmite a los demás. Hermano, como oradores nos vamos a encontrar con estos 5 tipos de personalidad y tenemos que estar preparados. Vamos a dar un pantallazo de nuevo, rápidamente. Hemos hablado de la confianza y seguridad personal. La personalidad del orador tiene que tener una bien definida identidad propia y dentro de esa personalidad existen dos importantes. Número uno, la parte espiritual y la parte física. La parte física es importante, nuestra vestimenta donde nosotros nos encontremos para dar el discurso. Y dentro de la parte física entra la voz, dentro de la voz, tener una voz no impostada, no una voz chillona, no una voz débil, no una voz que yo pueda imitar a alguien, sino una voz natural como la que tengo, como la que tiene usted. Los gestos es importante también, el uso de las manos, el uso del rostro, cuando estamos hablando algo triste, nuestro rostro tiene que reflejar algo triste. Si estamos hablando algo alegre, nuestro rostro debe de estar con eso alegre. Y dentro de eso también, dentro de la personalidad del orador y la actitud mental, hay oradores que tienen este tipo de personalidad. Y si nosotros, dentro de nuestras iglesias, estamos con el tema de oratoria, el arte de hablar en público, el arte de persuadir, nos vamos a encontrar en algún momento con este tipo de personas. Número uno, independencia, que son realmente las personas cuyas vidas prima la actitud mental son positivos, dinámicas, realizan sus acciones sin que nadie les ordene.
Luego viene la dependencia, otra personalidad, que dependen, que nunca pueden hacer algo más de lo que se le dijo. O siempre alguien lo tiene que mandar para que haga. Viene la otra personalidad, el conformismo. Nací pobre y voy a morir pobre, así. Y dentro Y dentro del mundo cristiano, usted ha visto mucha gente y muchos hermanos que hablan, no, soy orgulloso, así voy a morir. No, así soy yo, así soy yo. Y es mentira. Hay otros que son la mediocridad. La persona con la que predomina la mediocridad tiene un carácter inestable. Se entusiasman rápido, pero a la primera dificultad se desaniman y abandonan lo emprendido. Y viene lo último, que es la peor de todas, el negativismo. Es la peor actitud mental que puede existir en el hombre. Hace que las personas lo vean todo difícil o imposible. Piensa que nada es realizable y lo peor que lo transmite. Lo peor es que lo transmite. Lindo fuera que se quedara con ello, pero no, lo transmite. Hermano querido, introducción a la oratoria y la personalidad del orador, todo esto como una introducción a la oratoria. El día miércoles vamos a entrar ya a la voz humana, el tono, el timbre, la cantidad, la intensidad. Luego vienen las técnicas de acción de oratoria. O sea, estas dos clases han sido como una introducción más que todo dentro de la personalidad del orador, que cómo tenemos que hacer nosotros y si en algún momento vamos a hacer coach, vamos a motivar, nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Ya desde el miércoles vamos a entrar ya más a, a la parte práctica, a la voz humana, cómo debe ser el tono, qué timbre, la cantidad de palabras, la duración del sonido. Eso lo hacemos el miércoles. Hermano querido, no sé si le dije que me tiene que hacer un discurso, era hasta ahora. Hay tres tareas. Uno, hay un cuestionario en el libro que algunos me han pedido. Los que no me han pedido, yo se lo voy a mandar por PDF, pídamelo. Ahí está un cuestionario. La segunda tarea es hacer un video de 4 minutos o exponiendo algo. Si usted tiene un sermón, explíquemelo del sermón. Y luego el último video, la última tarea final es después de todo el mes. Le voy a dar una semana más, pero ahí me va a poner en práctica todo lo que está aprendiendo. La vestimenta, el uso de las manos, del rostro, y desde el miércoles seguir avanzando y aprendiendo el tono de voz, las miradas, todo eso que nos falta aprender. Así que, hermanos queridos, ¿alguien quiere aportar algo que quiera eh, ayudarnos a aportar algo más? El tiempo de usted. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sobre ese cuestionario y ese video, hasta acá hay que mandárselo hoy día.